esta experiencia que estamos viviendo hoy en la Argentina tiene dimensiones y aretes diferentes a lo que, de alguna manera, los sucesos anteriores son similares pero no iguales. Es decir, hay generaciones que han vivido esa etapa en carne viva, otros que han observado, no han sido protagonistas, digo por el tema de la edad, y otros simplemente que eh, han sufrido las consecuencias colectivas como todos nosotros. Es decir, ese cúmulo de experiencia, de alguna forma, en la Argentina, trae como impacto particularidades en la provincia de Formosa. Formosa es una provincia joven, es una provincia hasta hace poco inviable. En Formosa no tenés que comprarte un libro de historia. En Formosa está en pleno proceso de desarrollarse. Creo que los saltos cuantitativos y cualitativos que ha hecho la provincia ha sido desde el avenimiento de la democracia en 1983 y que lamentablemente todavía en 40 años no ha podido construirse completamente, sí en un 40, en un 50%. Es decir, cada 10 años da de alguna manera pasos importantes en su desarrollo. Cosa que también, lo que pasa que también el país no ayuda, en el sentido figurado que la mala praxis de los gobernantes que iban asumiendo responsabilidades dentro del marco conductivo de la nación, han tenido sus buenos pasos y sus malos pasos, sus sinsabores. Lo más importante para Formosa ha sido la presidencia de Néstor Kirchner, que dio la reparación histórica en esa gran avivada del gobernador Infran, en donde le presenta un proyecto de reparación histórica y acepta Néstor Kirchner y el pacto era, digamos, si vos me firmás esto, yo te acompaño. No importa si ganás o perdés, porque Néstor Kirchner era un tipo que no era conocido, ni el apellido se podía pronunciar. Bueno, tal es así que ganó las elecciones y a los 3 días estuvo acá firmando la reparación histórica y esto hizo de alguna forma dar pasos importantes en la evolución de la provincia. Después pasaron un montón de cosas y que también ha atravesado, digamos, el aprendizaje, si se quiere, a la apurada de empezar a innovarse culturalmente Formosa. Porque el desarrollo tampoco es gratis, trae sus consecuencias, ¿no? A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son, de alguna manera, existenciales. Es decir, antes, acá nomás, digamos, qué sé yo, en el Independencia, un poquito más en el San Miguel, o un poquito más allá del San Martín, y ni hablar de Villa Luisa, de Villa Ketty, que son nombres que hoy ya no están, digamos, pero que hoy se denomina uno Mariano Moreno y el otro San Agustín, creo que. Bueno, eran prácticamente barrios o asentamientos importantes. Y qué sé yo, Villahermosa, o ahí al costado. ¿Qué sucedía en estos aspectos? Que la gente tenía su casa, en el fondo tenía su pequeña huerta, tenía su gallina, tenía su chancho, tenía su carro y su caballo. Y las cunetas eran de cielo abierto. Los mitaí jugaban en la calle porque eran calles de tierra. Eso rápidamente, de la noche a la mañana, tuvo que desaparecer porque la reparación histórica vino con todo, ¿no? Luz, agua, cloaca, asfalto. Fue un impacto grande en este sentido, de que el desarrollo de alguna manera avasalló la economía del propio ciudadano. Porque el verdadero desarrollo en un país viene tomado del crecimiento económico per cápita también de sus ciudadanos. Si no hay un desarrollo económico per cápita acorde a lo que se desarrolla o se hace, el ciudadano sufre las consecuencias.
Entonces muchos ciudadanos formoseños no han podido sostenerse en la nueva Formosa, digamos, la que se iba construyendo. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que vender, vendieron la gallina, dejaron de hacer la huerta porque ya empezaba a putear, venían los vecinos nuevos, los baldíos comenzaban a cambiar de imagen por construcciones, etcétera, etcétera. Pasaba el internet, el videocable, teléfono y decían, y todo querían. El problema es cuando llegaba a fin de mes el agua, que tenía que garpar. Y la economía, digamos, o lo que de alguna manera el trabajador llevaba a su casa, le era imposible, digamos, equilibrar la armonía del desarrollo con su economía. ¿Y qué hacían? Vendían la casa, se trasladaban, digamos, a zonas semirurales o alejándose del ejido céntrico y iban creando nuevos barrios. Pero, ¿cuál es el epicentro de lo que estoy diciendo? Y un poco para que conozcamos, todo el mundo conocemos, lo que pasa es que muchas veces uno se hace el boludo y dicen, y esto es lo que a mí me duele mucho, que cuando llueve, ay, mirá, nos inundamos. Escuchame, en Formosa nos inundábamos todos los años. Es más, cuando las inundaciones eran fuertes, y esto los padres le tienen que contar a sus hijos, que no nacieron en cuna de oro, nos trasladaban a otras provincias, o nos íbamos, digamos, a lugares donde, de evacuados, porque no había otra. Bueno, de esa Formosa venimos, y no venimos de que esto ocurrió hace 200 años, no, ahora, ayer nomás, diría Aldo Rivero, ayer nomás. Y esta es la consecuencia. Hoy tenemos una estructuración de una ciudad en un 45, 50%, para ser benévolo, y una estructuración de infraestructura provincial de la misma índole, es decir, un 40, 45%. Es decir, que falta a esta Formosa todavía un 55 a un 60% de desarrollo. El Producto Bruto Interno, lo que producimos, solamente producimos entre un 14, y voy a ser generoso, ponerle un per saltum del 18%, no es nada, no somos nada. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la infraestructura necesaria. Una vez que Formosa esté en un 70, en un 75%, en un 80%, sí, la productividad va a generar rentabilidad y va a generar desarrollos propios e independientes y no dependientes del Estado. Y lo que quiero decir, que en esas experiencias de efectos naturales, que esas dificultades por efectos de mala praxis política, en otros tiempos, cuando llegó la malaria, porque en la Argentina tenemos que ir acostumbrándonos, no sé por qué tenemos que acostumbrarnos a esto. Son 10 años de bonanza y 4 o 5 años, digamos, de hambre. No sé por qué, no sé quién lo inventó, pero este país se desarrolla así. Y en las hambrunas, digamos, con mayor ejercicio, ¿qué hizo Formosa? Proliferó los comedores. Es más, cuando, cuando se inauguraba un comedor se iba hasta la bandita. Vergonzoso. Pero así tapamos el hambre que sufríamos, indudablemente que toda la Argentina, y Formosa no era ajena a esa situación. Estamos prácticamente en la misma situación. Es decir, que hoy salís a recorrer la ciudad de Formosa y no te encontrás en los barrios que están vendiendo, te encontrás también, no solo en los barrios, te encontrás acá en el centro, que venden casa, que alquilan casa, que hacen de alguna manera a querer huir de esto. ¿Por qué? Porque no quieren estar más en un estado de necesidad. Hay mucha gente y muchos argentinos que se cansó de estar en la malaria, y al darse cuenta que ellos pusieron todo de sí, que no merecía estar así, que no merecemos estar así,
La gran pregunta es ¿por culpa de quién? Y hoy ya no sabemos, hoy ya no sabemos. Y fehacientemente lo que quiero decir con esto es ¿por qué no empezar con las inauguraciones de comedores en Formosa? Yo creo que la copa de leche está buenísima, los almuerzos en los colegios están buenísimos, que es una herramienta que siempre estuvo a disposición, digamos, de los alumnos formoseños en una política inclaudicable del gobierno provincial. Pero después hay un vasto sector de la sociedad muy vulnerable que no llegan, lamentablemente no llegan, y ese sostén del comedor de ir a buscar el morfi o ir a morfar ahí, hoy ya no está. Las ventas de las casas, aquellos que tienen posibilidad de hacerlo, lo venden. Y esto es otro quilombo también en el tema de lo que es la plataforma legal de las propiedades en Formosa. No hay. Es decir, no hay una política que de alguna manera transparente esto y garantice, digamos, al otro la posibilidad, digamos, de estructurarse tranquilamente. Y digo estructurarse tranquilamente en el sentido en que si es un bien de familia, que por ahí necesitas ampliar la casa, sacarte un crédito en el banco, no podés porque en el terreno que está no es tuyo. No es tuyo. Bueno, todas estas cuestiones que hacen, imagínense de que todavía en Formosa tenemos Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. ¿Escucharon eso? Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. Es decir, que todavía hay, digamos, por lo menos desde el título de una institución provincial, la posibilidad, digamos, de ir a colonizar determinados sectores. Entonces, Formosa es muy joven. Lo mejor que tuvo Formosa indudablemente fue con el flaco Néstor Kirchner y la avivada, digamos, esa visión de Gildo Infran de crear la reparación histórica. Después lo demás es cuento. Y hoy, ¿qué es lo que estamos necesitando? ¿O qué necesita la sociedad, ese sector más vulnerable? Nuevamente comida. Estuve recorriendo ayer un sector alejado, digamos, los anillos periféricos de la ciudad, y hay hambre. Señor gobernador, señor jefe de gabinete o a quien corresponda, hay hambre, empieza a haber hambre y nos está haciendo como antes. O a lo mejor también guarda la dirigencia, no viene como antes, porque antes el dirigente barrial era par, digamos, del habitante, porque era un vecino de ahí y no se choreaba la mercadería, llegaba completo. Hoy hay muchas denuncias que se le da a determinado dirigente y no llega al barrio. Y después te encontrás en cualquier kiosco la mercadería que eran para los comprovincianos y los compatriotas. Entonces, guardemos esto, puesto que estamos en el cuello de botella de una aparición de fenómenos que seguramente se van a transparentar o por lo menos va a llevar a un patrón de decisión en la política argentina. Si esto va a ser una bisagra, que ya es una bisagra, que no va a ser la misma forma de hacer política, que de un sector, como dije yo ayer y vuelvo a repetir, pareciese ser que los que gobiernan son todos locos y lo de la oposición son todos corruptos. Y ahí estamos. Y el fenómeno de esto es que los ciudadanos que se van o abandonan el sector de protesta opositora no se va al oficialismo, se va a un agujero negro. Los que antes apoyaban al oficialismo y se van del oficialismo no se van a la oposición, se van a un agujero negro. ¿Y qué está haciendo la sociedad en este momento? En el descrédito de ambas figuras, de ambas situaciones, está buscando protagonistas nuevos emergentes, con nuevas convicciones, que no quieren ni locos ni corruptos, quieren argentinos normales que administren nuestro país.
y que no regale a nadie. Y en este sentido, mientras ocurra eso, se me hace a mí que quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben acercar el plato de comida a esa gente que es el culpable de la mala praxis, digamos, de última de todos los que están en el ámbito político, porque esto es una falla de la agenda política. Y mientras ellos se culpan entre ellos, lo que sufren son los niños y los ancianos. Pero hay que ir a los barrios. Vamos a pegar una vuelta por Villa del Carmen, vamos a pegar una vuelta por el Liberal Rivira, no hablo mucho del circuito 5, pero que es una ciudad aparte. Me imagino que en el sector rural, o hay sectores también de vivienda con mucha precariedad económica, y muchos chicos descalzos, muchos chicos ya con hambre. Y ahí no te aparece ni el oficialismo de nación ni el oficialismo provincial. Alguien se tiene que empezar a ser responsable. Alguien tiene que empezar a salir a hacer las cosas como corresponde. Porque si no se sale a defender a estos compatriotas, vuelvo a insistir, va a haber más chorro, va a haber más desigualdad, y no sé si cuando llegue el momento no va a haber saqueo, porque va a haber, si esto sigue así, porque si vos no podés llevar un pedazo de pan a tu casa para tus hijos que se cagan de hambre, y te vas a entrar en un restaurante y agarrar toda la comida o lo que sea. O si tus hijos están enfermos y no tenés guita, te vas a una farmacia y la asaltás. Pero la asaltás porque no tenés. Ahora, no lo tenés porque sos inútil o porque los que gobiernan te han llevado a esa postura. Ese es el problema. Acá nadie se hace cargo y se siguen puteando, ¿no? Se siguen puteando. A mí me da pena, lástima ya me dan, la dirigencia política cuando empieza de alguna manera un sector a despotricar al otro. Es decir, como si fuera que el muerto se asusta del degollado. Pero ni una pizca de mirada, ni una pizca de toma de decisiones políticas para el compatriota, para el compañero, para la compañera que hoy está sufriendo. Y está sufriendo hambre. Y es por culpa de la acción política que hoy vivimos. Formosa es joven. Por eso da bronca cuando te dejas envolver y te empiezan a decir esto o aquello. Tienes que saber la historia, de dónde venís, quién sos. Porque tus viejos, es decir, el 85% de los ciudadanos formoseños acá, nacieron en la tierra y el barro. Tomaron agua turbia. Y si hoy han tomado la posición o porque han laburado o porque han robado. Guarda, tu familia hoy está bien, puede ser porque tus viejos fueron unos chorros. O tu familia puede estar bien porque tus viejos fueron trabajadores. Pero de la realidad pasada no hay que olvidarse. Venimos desde la tierra y el barro. Y creo que es nuestro derecho construir una provincia más digna, más justa, más soberana. Y en ese camino se me hace que estamos, pero tenemos que transitarlo con verdad, no con mentira.